Pensemos por un momento en un país que está literalmente al borde del abismo. Estamos en España, en 1936, una nación a punto de devorarse a sí misma. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más crudos, más determinantes del siglo XX, la Guerra Civil Española. Venga, vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Y ojo, que cuando decimos vecinos contra vecinos, no es una forma de hablar. No, no. Fue la realidad, la cruda realidad, para millones de personas. La guerra no estaba solo en las trincheras, que va. Estaba en la plaza del pueblo, en la escalera de casa y muchísimas veces dentro de la misma familia, en la mesa. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo se puede llegar a algo así? Porque, a ver, una fractura de este calibre no surge de la nada de un día para otro. Es más bien como la explosión de algo que se ha ido cociendo a fuego lento durante décadas. Así que para entender la guerra, lo primero es entender el caldo de cultivo que había antes. Y es que la España de los años 30, de remanso de paz tenía poco. Era, sin exagerar, un auténtico polvorín. Un país con unas diferencias sociales brutales, lleno de tensiones por todas partes, sociales, económicas, ideológicas. Estaba todo ahí, esperando la mecha para que todo saltara por los aires. Todo arranca, en cierto modo, en 1931, con la llegada de la Segunda República, y hubo una ola de optimismo tremenda, parecía que por fin llegaba la oportunidad de modernizar España. Pero, como vemos aquí, esos 5 años, de 1931 a 1936, fueron de todo menos tranquilos. Cada reforma, cada paso que se daba hacia adelante, generaba una reacción en contra, pero una reacción brutal. Y aquí está la clave de todo el drama. Fijaos en la división. Lo que para una parte del país era un avance clarísimo, algo necesario, como la reforma agraria para dar tierra a los campesinos, o una educación laica, o quitarle poder al ejército. Bueno, pues para la otra mitad era una amenaza, pero una amenaza de muerte, un ataque directo a sus tradiciones, a sus privilegios, a lo que ellos entendían que era la esencia de España. Y claro, con dos visiones tan opuestas, era imposible ponerse de acuerdo. El país estaba literalmente partido en dos. Como decíamos, el polvorín estaba cargado. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa, esa mecha que lo encendió todo, llegó en el verano del 36. Y llegó de la peor forma imaginable. Lo que pasó fue esto. Una parte del ejército, con varios generales al frente, entre ellos un tal Francisco Franco, se subleva. Se levantan en armas contra el gobierno de la República, que había sido elegido democráticamente, por cierto. ¿El plan? Pues pensaban que sería algo rápido, un golpe de Estado fulminante para hacerse con el control del país en cuestión de días. Pero el plan le sale fatal. Y aquí, justo aquí, está el quid de la cuestión. El golpe de Estado triunfa en algunas zonas, sí, como en Sevilla, pero fracasa. Y fracasa de forma rotunda en ciudades clave como Madrid o Barcelona. ¿Por qué? En gran medida porque la gente de la calle, las milicias obreras y anarquistas, salieron a pararlo. Y esta es la paradoja. Es precisamente el fracaso parcial del golpe lo que provoca la guerra. Porque ni los militares rebeldes consiguen tomar el poder, ni el gobierno tiene la fuerza para aplastar la rebelión por completo. El resultado, España se parte en dos mitades. Y a partir de ese momento ya tenemos los dos bandos definidos. Por un lado, los republicanos, que son los que apoyan al gobierno legítimo. Ahí había un poco de todo, socialistas, comunistas, anarquistas, liberales. Y por el otro lado, los nacionales, que son los militares sublevados y todos los que les apoyaban, conservadores, monárquicos, la Iglesia, fascistas. La mesa para la guerra ya estaba puesta. Pero que nadie se piense que esto fue solo una guerra de soldados y batallas, ¿eh? Ni mucho menos. Fue una guerra total, un conflicto donde una bala podía ser tan importante como un cartel o un discurso en la radio. La propaganda fue un arma potentísima. Aquí se empezaron a usar tácticas de una crueldad que no se había visto antes. Por primera vez en Europa, por ejemplo, se bombardea a la población civil de forma sistemática. Las ejecuciones en la retaguardia, lejos del frente, se contaron por miles, en los dos bandos. Y mientras todo eso pasaba, había otra guerra, una guerra de propaganda, en los carteles, en la radio, con cada bando intentando venderle al mundo y a su propia gente que su lucha era la buena, la justa. Y claro, esto no tardó en dejar de ser un asunto español. Enseguida, lo que pasaba en España se convirtió en el centro de la gran pelea ideológica que se estaba cociendo en toda Europa. Era como un ensayo general, fascismo contra comunismo, democracia contra dictadura, todo se estaba jugando allí. Y esto que vemos aquí lo deja clarísimo. El bando nacional, el de Franco, recibió una ayuda militar brutal, masiva y decisiva de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Para Hitler y Mussolini, España fue el campo de entrenamiento perfecto para probar sus nuevas armas, sus aviones, sus tácticas, las que luego usarían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la República?
Pues recibió ayuda sobre todo de la Unión Soviética y también el apoyo de miles y miles de voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar contra el fascismo, las famosas brigadas internacionales. Vamos, que España era el primer capítulo de la guerra que estaba a punto de estallar en todo el mundo. Fueron casi 3 años de guerra. Y como has de imaginar, dejaron un rastro de destrucción terrible y episodios que se quedaron grabados a fuego en la memoria de todo el mundo, no solo de los españoles. Pensemos en Madrid. La capital aguantó un asedio larguísimo, brutal, durante prácticamente toda la guerra. Y de ahí salió ese famoso lema, el no pasarán, que se convirtió en un grito de guerra, en un símbolo de la resistencia contra el fascismo en todo el planeta. Más de 100.000. A ver, paremos un segundo a pensar en esta cifra. Más de 100.000 personas. Ese es el número de bajas que se calcula que hubo en la batalla del Ebro, una de las más largas, de las más sangrientas de toda la guerra. Aniquiló prácticamente la capacidad de resistencia del ejército republicano. 100.000 vidas en solo unos meses. Es una barbaridad. Y Guernica, el bombardeo de esta pequeña ciudad vasca que no tenía ningún valor militar por parte de los aviones alemanes de la Legión Cóndor, fue un acto de terror puro y duro. Un ataque deliberado contra la población civil que dejó al mundo entero en shock. Y claro, gracias al cuadro de Picasso, se convirtió para siempre en el símbolo universal del horror de la guerra. Y así, después de casi 3 años, casi 1000 días de una lucha a muerte, la guerra llegaba a su fin. El final ya se veía venir, el desgaste era absoluto. El 1 de abril de 1939, Franco y el bando nacional declararon la victoria. La guerra oficialmente había terminado. Pero, y este es el punto clave que lo cambia todo, el fin de la guerra no significó la llegada de la paz. No hubo reconciliación, no hubo un apretón de manos. Fue la victoria total y aplastante de media España sobre la otra media. Y fue el comienzo de una dictadura larguísima, de casi 40 años. Bien, pero ¿por qué hablamos tanto de esto hoy? Porque un conflicto que acabó hace ya más de 80 años sigue levantando ampollas, sigue generando debates tan encendidos. Pues vamos a ver por qué sus ecos todavía resuenan y con muchísima fuerza. La respuesta es sencilla, porque el fin de la guerra no cerró las heridas, ni de lejos. Para miles y miles de familias, lo que hizo fue echar una losa de silencio encima. Un silencio hecho de miedo, de trauma, de un dolor que se ha ido pasando de generación en generación. Y esas heridas a día de hoy siguen muy presentes. Las vemos en los debates políticos sobre las leyes de memoria histórica, las vemos en el trabajo para encontrar a los miles de desaparecidos que todavía están en fosas comunes, y las vemos a veces en una tensión política que parece que viene directamente de aquella época. Por eso, para entender la España de hoy, la del siglo XXI, es que es fundamental y es indispensable entender la guerra civil. Porque al final, si lo pensamos bien, esto no fue solo una lucha por el poder, por ver quién mandaba, fue algo mucho más profundo. Fue una lucha a muerte entre dos formas completamente opuestas de entender qué era España. Una visión más tradicional, religiosa, de orden, y otra que quería romper con todo eso, que soñaba con un país laico, moderno, abierto. Lo que estaba en juego, en definitiva, era el alma del país. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que todavía hoy sigue en el aire. Después de todo esto, después de ver las cicatrices que dejó, ¿hemos aprendido la lección? La lección sobre lo importante que es convivir, hablar y sobre lo peligroso que es llevar las cosas al extremo. ¿Lo hemos aprendido de verdad? Bueno, esa es una pregunta que quizás sigue sin tener una respuesta clara.